Mientras Sofía se preparaba esa madrugada, seleccionando cuidadosamente el traje azul marino que había comprado con los ahorros de 2 meses de sacrificios, no tenía idea de que estaba a punto de conocer a alguien que cambiaría completamente su perspectiva sobre el amor, el éxito y lo que realmente significa encontrar tu lugar en el mundo. La primera impresión sería crucial, eso lo sabía perfectamente. Pero lo que no sabía era que del otro lado de esa entrevista la esperaba Diego Herrera, un empresario exitoso de 34 años, con ojos penetrantes y una presencia que podía intimidar a cualquiera. Un hombre acostumbrado a tener el control de todo, que nunca había permitido que los sentimientos interfirieran con los negocios. ¿Te imaginas la tensión de ese momento? Una joven luchadora de la periferia, enfrentándose no solo a la oportunidad laboral más importante de su vida, sino también a un encuentro que desafiaría todo lo que creía saber sobre las diferencias sociales, el amor verdadero y el poder de ser auténtico en un mundo que constantemente te presiona para que seas alguien diferente. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque a veces, cuando menos lo esperamos, una simple pregunta en una entrevista de trabajo puede convertirse en el primer paso hacia una transformación que jamás vimos venir. Y lo que comenzó como una búsqueda desesperada de empleo, estaba a punto de convertirse en una historia de amor que desafiaría todas las reglas. Mientras el despertador marcaba las 5:30 de la madrugada, Sofía no podía evitar que su mente viajara hacia atrás, reviviendo cada uno de esos 6 meses que habían sido una verdadera montaña rusa emocional. 6 meses donde cada no que recibía era como una pequeña muerte de sus sueños, pero también una revelación sobre su propia fortaleza interior. Había algo poderoso en esa transformación silenciosa que estaba viviendo. Cada currículum rechazado, cada entrevista que no llegaba a ningún lado, había ido moldeando algo diferente en su interior. Una determinación que ni ella misma sabía que poseía. Porque la verdad oculta detrás de los momentos más difíciles es que nos preparan para oportunidades que aún no podemos ver. Esa madrugada, mientras se dirigía hacia la cocina de su pequeña casa, Sofía se encontró con la figura cálida de su madre Carmen, quien ya estaba despierta preparando café. Era increíble cómo esa mujer siempre sabía exactamente qué decir en los momentos cruciales. «Mi hija, toma al menos un cafecito antes de irte», le dijo con esa voz llena de amor incondicional que solo una madre puede tener. Pero Sofía tenía el estómago completamente cerrado. La ansiedad había tomado control de su cuerpo de una manera que jamás había experimentado. Carmen la observó con esos ojos que habían visto crecer a su hija, que habían sido testigos de cada pequeña victoria y cada gran decepción. «Vas a conseguirlo, Sofía. Has estudiado tanto, has trabajado tanto. Dios no te va a abandonar ahora». Esas palabras resonaron en el alma de Sofía de una manera diferente. No era solo el apoyo de una madre preocupada, era la confirmación de que todo ese viaje de preparación, todos esos meses de incertidumbre, habían sido necesarios para llegar exactamente a este momento. Había una sabiduría profunda en las palabras de Carmen que iba más allá de lo obvio. Aquí encontrarás más relatos que te van a emocionar y recordarte que los milagros cotidianos sí existen. El impacto de esa bendición materna se sintió como un escudo invisible que la acompañaría durante el día. Porque detrás de cada gran transformación personal, siempre hay alguien que cree en nosotros cuando ni siquiera nosotros mismos podemos hacerlo. Carmen representaba esa fuerza ancestral, esa conexión con algo más grande que las circunstancias inmediatas. Mientras Sofía se despedía de su madre con un beso en la frente, algo cambió en su mentalidad. Ya no se trataba solo de conseguir un empleo, se trataba de honrar todo el sacrificio, toda la fe, todo el amor que había recibido para llegar hasta ahí.
Era como si finalmente entendiera que su éxito no sería solo suyo, sino de toda una historia familiar de lucha y perseverancia. Durante esas casi 2 horas de viaje, algo fascinante comenzó a suceder en la mente de Sofía. El autobús se convertía en una especie de cápsula de transformación, donde cada kilómetro recorrido la acercaba no solo físicamente a su destino, sino mentalmente a una versión completamente nueva de sí misma. Aprovechó cada minuto para repasar mentalmente las posibles preguntas que podrían hacerle, pero había algo mucho más profundo ocurriendo en esos momentos de silencio. La verdad oculta sobre los viajes largos es que nos dan ese espacio sagrado para procesar, para preparar nuestra mentalidad y para conectar con esa versión de nosotros mismos que está esperando emerger. Sofía observaba por la ventana cómo el paisaje iba cambiando gradualmente, las casas humildes de la periferia dando paso lentamente a construcciones más modernas, hasta llegar a esos imponentes edificios comerciales que marcaban el corazón financiero de Buenos Aires. Cuando finalmente el autobús se detuvo en Puerto Madero, Sofía sintió como si hubiera viajado a otro planeta. Los rascacielos se alzaban ante ella como gigantes de cristal y acero, reflejando el cielo porteño de una manera que jamás había visto desde su barrio. Era impresionante cómo un simple cambio de ubicación podía generar un impacto tan profundo en la percepción de lo posible. Caminando por esas aceras perfectly mantenidas, Sofía se encontró observando a ejecutivos impecablemente vestidos que se movían con una confianza y propósito que parecían innatos. Cada uno de ellos parecía saber exactamente hacia dónde se dirigía, como si fueran piezas de una maquinaria perfectamente engranada. Por un momento se sintió completamente fuera de lugar, como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Pero entonces recordó las palabras de su madre y algo clic en su interior. Esa sensación de pequeñez no tenía que ser una limitación, podía ser su fortaleza, porque detrás de cada gran revelación personal está la capacidad de reconocer que no necesitamos cambiar quienes somos para pertenecer a espacios diferentes. Solo necesitamos expandir nuestra propia definición de lo que es posible. La arquitectura imponente de Puerto Madero no era solo un escenario, era un espejo que le mostraba las dimensiones de sus propios sueños. Cada edificio representaba el resultado de la visión de alguien, de decisiones valientes tomadas por personas que un día también se sintieron pequeñas ante la inmensidad de sus aspiraciones. Mientras se acercaba al edificio de la constructora Herrera y Asociados, Sofía comenzó a entender que este momento no se trataba de encajar en un molde predefinido, sino de traer su propia autenticidad a un espacio que tal vez nunca había visto a alguien como ella. Su viaje desde la periferia no era una desventaja, era su diferencial, su historia única, que la convertiría en alguien memorable. Cuando Sofía se detuvo frente al edificio de la constructora Herrera y Asociados, sintió como si estuviera contemplando un monumento a la ambición humana. 20 pisos de vidrio y acero se alzaban hacia el cielo porteño, reflejando no solo las nubes que pasaban, sino también los sueños de todos quienes habían cruzado esas puertas buscando transformar sus vidas. Respiró profundo, sabiendo que este momento marcaría un antes y un después en su historia personal. El lobby de mármol italiano la recibió con una elegancia que jamás había experimentado. Cada paso que daba resonaba suavemente, como si el mismo edificio estuviera anunciando su llegada. Las plantas perfectamente cuidadas, los cuadros de arte contemporáneo y esa música ambiental sutil creaban una atmósfera que hablaba de éxito, de decisiones importantes tomadas en espacios como este. La recepcionista que la atendió era la personificación misma de la profesionalidad. Una mujer de 1900,
mediana edad, impecablemente vestida, cuya sonrisa equilibraba perfectamente la calidez con la formalidad empresarial. «Buenos días. Usted debe ser Sofía Guerrero. Llegó puntualmente. Muy bien. El señor Diego la recibirá en algunos minutos», le dijo con una voz que transmitía confianza y organización. Esos sillones de cuero, donde la invitaron a esperar, eran como tronos de una realeza empresarial. Sofía se sentó con cuidado, consciente de que incluso la forma en que ocupaba ese espacio enviaría un mensaje. Era fascinante cómo cada detalle del ambiente estaba diseñado para crear una atmósfera específica, para preparar mentalmente a quienes llegaban allí para decisiones importantes. Mientras esperaba, su mente comenzó a captar los bastidores de ese mundo corporativo, el constante fluir de ejecutivos que pasaban, cada uno con su propio ritmo y propósito, las conversaciones en voz baja que hablaban de cifras millonarias, de proyectos que cambiarían el skyline de la ciudad. Era como estar en el centro neurálgico donde se gestaba el futuro urbano de Buenos Aires. La verdad oculta de esos momentos de espera es que son revelaciones disfrazadas. Cada segundo que pasaba, Sofía estaba absorbiendo inconscientemente códigos, lenguajes corporales, energías que la estaban preparando para lo que vendría. Su mentalidad se iba adaptando gradualmente a la frecuencia de ese ambiente, sin perder su esencia, pero expandiendo su capacidad de navegar en aguas completamente nuevas. Había algo poderoso en reconocer que pertenecía a ese lugar tanto como cualquier otra persona. No por su ropa o su dirección, sino por su preparación, su determinación y esa chispa única que llevaba dentro. El impacto de esa realización fue como una inyección de confianza directa al corazón. Sofía se levantó rápidamente cuando escuchó su nombre, casi derribando su bolsa en el proceso. Frente a ella estaba un hombre que parecía haber salido de la portada de una revista empresarial. Diego Herrera tenía 34 años, pero llevaba consigo esa presencia que solo desarrollan quienes han tomado decisiones importantes bajo presión. Alto, con cabello castaño perfectamente peinado y esos ojos penetrantes que parecían poder leer pensamientos, exudaba una confianza que era casi magnética. «Soy Diego Herrera. Un placer conocerla», dijo extendiendo su mano con un apretón firme y seguro. En ese instante, Sofía entendió por qué este hombre había construido un imperio empresarial. No era solo su apariencia o su vestimenta impecable, era esa energía que transmitía, esa sensación de que cuando él entraba a una habitación, las cosas importantes sucedían. «El placer es mío, señor Herrera», respondió Sofía, sorprendiéndose a sí misma por lo estable que sonó su voz. Había algo en la forma en que él la miraba que la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo en ese momento. Era una habilidad que pocos poseen, la capacidad de hacer que otros se sientan importantes con solo prestarles atención completa. «Vamos a mi oficina. Podemos conversar con más privacidad allá», dijo Diego, conduciéndola a través de un corredor elegante que parecía diseñado para impresionar. Cada paso revelaba más sobre la mentalidad detrás de ese imperio empresarial. Los detalles importaban, la primera impresión era crucial, y todo estaba estratégicamente pensado para transmitir éxito y confiabilidad. Cuando llegaron a la oficina ejecutiva, Sofía sintió como si hubiera entrado al centro de comando de una operación militar de alta precisión. La vista panorámica de Buenos Aires se extendía ante ellos como un mapa de posibilidades infinitas. Esa mesa de caoba imponente dominaba el espacio, irradiando autoridad y tradición, mientras las estanterías repletas de trofeos y reconocimientos contaban la historia silenciosa de años de logros empresariales. Era fascinante observar los bastidores del éxito desde esta perspectiva. Cada objeto en esa oficina había sido colocado intencionalmente, cada libro,
cada fotografía, cada detalle, enviaba un mensaje específico sobre los valores y la visión de quien ocupaba ese espacio. Diego no solo había construido una empresa, había creado una marca personal que inspiraba respeto y confianza. «Por favor, siéntese», dijo Diego, señalando una silla frente a su escritorio mientras él se acomodaba en su sillón ejecutivo. Había algo en su manera de moverse que hablaba de años de experiencia liderando reuniones importantes, tomando decisiones que afectaban a cientos de empleados y millones de pesos en proyectos. La verdad oculta de ese momento era que no solo Sofía estaba siendo evaluada, Diego también estaba siendo observado, estudiado, y algo en la forma en que ella mantenía su compostura, a pesar de estar claramente fuera de su zona de confort, había capturado su atención de una manera que él no esperaba. Sofía se sentó con cuidado, manteniendo esa postura erguida que había practicado frente al espejo de su casa. Sus manos estaban ligeramente húmedas, pero las mantuvo cruzadas en su regazo, proyectando una calma que no sentía completamente. Diego abrió una carpeta con su currículum y ese simple gesto cambió toda la dinámica de la habitación. Era el momento de la verdad, donde las palabras en papel cobrarían vida a través de sus respuestas. «Entonces, Sofía», comenzó Diego con esa voz que transmitía autoridad natural, «veo que se graduó en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires. Realizó prácticas en el área de recursos humanos de una empresa de mediano porte. Dígame, ¿por qué eligió nuestra empresa?» La pregunta era esperada, pero había algo en la manera como él la formulaba, con esos ojos atentos fijos en ella, que hacía que Sofía sintiera como si estuviera siendo analizada en múltiples dimensiones. Esta era su oportunidad de brillar, y lo sabía. «Señor Herrera, la constructora Herrera y Asociados tiene una reputación sólida en el mercado que va más allá de los números», respondió con una confianza que la sorprendió a ella misma. «Admiro la forma como la empresa ha crecido manteniendo valores éticos y un compromiso real con la calidad. Creo que puedo contribuir a ese crecimiento trayendo una perspectiva fresca y mucha dedicación». Diego asintió lentamente, haciendo algunas anotaciones que Sofía no podía ver, pero que imaginaba eran cruciales para su futuro. Era fascinante observar cómo funcionaba la mente de un líder empresarial en tiempo real, procesando información, evaluando no solo las palabras, sino también los gestos, el tono, la energía que transmitía cada respuesta. «Veo que vive en los barrios del sur», murmuró Diego, más para sí mismo que para ella, pero Sofía captó perfectamente la implicación detrás de esa observación. La distancia no era solo geográfica, representaba mundos diferentes, realidades socioeconómicas distintas que podrían generar dudas sobre su compromiso o capacidad de adaptación. «Eso no será un problema, señor», respondió Sofía con una determinación que cortó el aire como una espada. «Estoy dispuesta a adaptarme a los horarios necesarios. 2 horas de viaje todos los días es una inversión pequeña comparada con la oportunidad de crecimiento que esto representa». Su respuesta reveló algo poderoso. Había transformado lo que muchos verían como una desventaja en una demostración de su nivel de compromiso. La verdad oculta de ese intercambio era que Diego estaba descubriendo algo inesperado. No solo estaba evaluando las cualificaciones de una candidata, estaba siendo testigo de una mentalidad que raramente encontraba en su círculo habitual. Había una autenticidad en las respuestas de Sofía que contrastaba dramáticamente con las respuestas ensayadas y políticamente correctas que solía escuchar. El impacto de esa revelación era mutuo. Mientras Sofía demostraba su valía profesional, Diego comenzaba a reconocer que tal vez había estado buscando algo que no sabía que necesitaba. Alguien real, genuino, que no estuviera actuando para impresionarlo, sino simplemente siendo honesta sobre quién era y lo que podía ofrecer. En ese momento de silencio que siguió,
Algo extraordinario comenzó a suceder en la mente de Diego. Sus ojos, entrenados para detectar fortalezas y debilidades en socios de negocios, estaban captando señales que iban mucho más allá del currículum que tenía frente a él. Veía la determinación en la postura de Sofía, esa firmeza en su mirada que hablaba de batallas internas ganadas, de obstáculos superados que la mayoría de las personas de su círculo empresarial nunca habían enfrentado. Era fascinante observar cómo la mente de un líder procesa información en múltiples capas. Diego no solo estaba evaluando competencias técnicas, estaba leyendo una historia de vida completa a través de pequeños detalles. La manera como Sofía sostenía su bolsa, claramente nueva pero elegida con cuidado, el ligero temblor en sus manos, que contrastaba con la seguridad de sus respuestas, esa mezcla única de vulnerabilidad y fortaleza que solo poseen quienes han luchado por cada oportunidad. No te las puedes perder. Hablemos sobre sus expectativas. Salariales, dijo Diego, inclinándose ligeramente hacia adelante. Esta era la pregunta que separaba a los principiantes de los profesionales, donde muchos candidatos revelaban su inexperiencia o, por el contrario, demostraban haber hecho su tarea de investigación de mercado. Sofía respiró imperceptiblemente antes de responder, un gesto que Diego notó y que le habló de la preparación mental que había invertido en este momento. Creo que el salario debe ser compatible con la responsabilidad del cargo y el estándar de la empresa, respondió con una diplomacia que sorprendió gratamente a Diego. Estoy abierta a negociaciones porque entiendo que el valor real de esta oportunidad va más allá de la compensación inmediata. Esa respuesta reveló algo poderoso sobre la mentalidad de Sofía. No había caído en la trampa de subestimarse por nerviosismo, pero tampoco había sido irrealmente ambiciosa. Había encontrado ese equilibrio perfecto que demostraba tanto conocimiento del mercado como inteligencia emocional para manejar una negociación delicada. Diego sonrió por primera vez desde que comenzó la entrevista, y ese gesto cambió completamente la atmósfera de la habitación. Diplomática, murmuró. Me gusta eso. Era una confirmación de que había visto exactamente lo que esperaba ver. Una mente estratégica que podía navegar situaciones complejas sin perder su autenticidad. La verdad oculta de ese intercambio era que Diego estaba descubriendo una cualidad que valoraba por encima de Minotsetu, todas las demás, la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo bajo presión. En un mundo empresarial lleno de máscaras y actuaciones, la genuinidad de Sofía brillaba como un faro en la oscuridad. Pero había algo más sucediendo en esos momentos de evaluación mutua. Diego no solo estaba impresionado profesionalmente, había una curiosidad personal que comenzaba a despertar, una intriga que iba más allá de las cualificaciones para el puesto. Era como si estuviera descubriendo que existían perspectivas de la vida que su mundo privilegiado nunca le había mostrado. Por un momento, el silencio llenó la oficina de una manera que hizo que Sofía sintiera su corazón acelerar. No sabía si era por el nerviosismo natural de la entrevista o por la forma tan intensa como Diego la estaba observando. Había algo en su mirada que iba más allá de la evaluación profesional estándar, una curiosidad genuina que la ponía ligeramente incómoda, pero también la intrigaba. Sofía, dijo Diego inclinándose ligeramente hacia adelante, ¿puedo hacerle una pregunta más personal? El estómago de ella se contrajo inmediatamente. Las preguntas personales en entrevistas laborales siempre generaban esa tensión inevitable, esa sensación de estar caminando en terreno desconocido donde cada palabra podría ser determinante. Por supuesto, señor, respondió ella, preparándose mentalmente para cualquier revelación que pudiera ser necesaria. ¿Tiene familia? ¿Compromisos que puedan interferir con el trabajo? La pregunta era personal, pero profesional, y Sofía sintió un alivio inmediato al darse cuenta de que no se trataba de algo más invasivo. Vivo con mi madre, respondió con honestidad total.
Ella me apoya completamente en mis decisiones profesionales. No tengo otros compromisos que puedan afectar mi dedicación al trabajo. Era hermoso observar cómo esa respuesta no solo transmitía disponibilidad laboral, sino que también revelaba los valores familiares profundos que habían moldeado su carácter. Diego hizo algunas anotaciones más y luego cerró la carpeta con su currículum. Ese gesto simple pareció marcar una transición en la entrevista, como si hubiera terminado la fase de evaluación y estuviera a punto de comenzar algo diferente. Muy bien, ¿tiene alguna pregunta para mí? ¿Cuál sería exactamente mi función como asistente ejecutiva?, preguntó Sofía, demostrando ese tipo de iniciativa que los líderes empresariales valoran enormemente. Diego se recostó en su silla. Y por primera vez desde que comenzó la conversación, pareció relajarse completamente. Trabajaría directamente conmigo, comenzó a explicar, y había algo en su tono que había cambiado sutilmente. Agendamiento, organización de reuniones, algunos reportes, acompañamiento en proyectos importantes. Hizo una pausa que parecía cargada de significado. Sería un trabajo que exige confianza mutua y proximidad profesional. La palabra proximidad quedó suspendida en el aire de una manera que hizo que las mejillas de Sofía se sonrojaran ligeramente. No era solo el trabajo lo que estaba describiendo, era una sociedad profesional que requeriría niveles de confianza y colaboración que iban mucho más allá de lo convencional. Habrá situaciones que requerirán que me acompañe en reuniones fuera del escritorio, algunas veces en horarios no convencionales, cenas de negocios, eventos de la empresa, continuó Diego, observando cuidadosamente sus reacciones. Y ocasionalmente necesitará viajar conmigo. Tenemos obras en otras provincias y necesitaré apoyo administrativo en esos viajes. Entiendo perfectamente, señor Diego, respondió Sofía con una convicción que la sorprendió a ella misma. Estoy preparada para asumir todas esas responsabilidades. En ese momento, algo clic en su interior. No era solo una respuesta profesional, era una declaración de vida, un compromiso con una transformación que iba mucho más allá de conseguir un empleo. Diego se levantó, indicando que la entrevista había llegado a su fin, y Sofía hizo lo mismo, sintiendo una mezcla extraña de alivio y expectativa. Muy bien, Sofía, voy a analizar su candidatura y me pondré en contacto en algunos días. Cuando extendió su mano para despedirse, ese apretón duró un segundo más de lo necesario, un detalle sutil que no pasó desapercibido para ninguno de los dos. Muchas gracias por la oportunidad, dijo ella, y había algo en su voz que transmitía gratitud genuina, no solo por la entrevista, sino por haber sido vista realmente, evaluada por su potencial, y no solo por su experiencia limitada. Cuando Diego sostuvo su mano por ese momento extra, Sofía sintió como si hubiera una comunicación silenciosa aconteciendo, algo que iba más allá de las palabras intercambiadas. Tu like me dice que conectamos a través de esta historia, que algo de lo que vivimos junto a Sofía y Diego resonó contigo. Es lo que me motiva a seguir buscando estas historias que nos recuerdan lo hermosa que puede ser la vida. El placer fue mío, respondió él, y había algo en su tono que hizo que Sofía se preguntara si se refería únicamente a la entrevista profesional. Caminando de regreso al lobby, su mente era un torbellino de emociones contradictorias. La entrevista había ido mejor de lo que esperaba, pero había algo sobre Diego Herrera que la intrigaba y al mismo tiempo la ponía nerviosa de una manera completamente inesperada. Los 3 días que siguieron fueron una verdadera prueba de resistencia emocional para Sofía. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón se disparaba como un cohete, pero invariablemente se trataba de alguna llamada sin importancia. Su madre Carmen la observaba caminar nerviosamente por la pequeña casa, intentando parecer ocupada, organizando cosas que ya estaban perfectamente organizadas.
Hija, vas a terminar haciendo un hoyo en el piso de tanto caminar de un lado para otro, le dijo Carmen, levantando los ojos de la telenovela que estaba viendo en la pequeña televisión de la sala. La sabiduría maternal siempre encuentra la manera de aliviar las tensiones con humor y amor incondicional. Mamá, ya pasaron 3 días. Tal vez no conseguí el trabajo, suspiró Sofía, dejándose caer en el sofá al lado de su madre. La ansiedad había creado todo tipo de escenarios negativos en su mente, desde la posibilidad de que hubiera dicho algo incorrecto, hasta la idea de que simplemente no era la candidata que estaban buscando. Paciencia, mi amor. Estas cosas toman tiempo, respondió Carmen, con esa calma que solo las madres poseen después de años de criar hijos y entender que la vida tiene sus propios ritmos. Las mejores oportunidades son las que más nos hacen esperar, porque así valoramos más cuando llegan. Sofía estaba a punto de responder algo más cuando su teléfono móvil comenzó a sonar. El número era desconocido, pero el prefijo era de Buenos Aires. Ella y Carmen se miraron, y automáticamente su madre bajó el volumen de la televisión, como si presintiera que algo importante estaba a punto de suceder. ¿Aló? Respondió Sofía intentando controlar el temblor en su voz. Sofía, habla Diego Herrera. Esas 4 palabras hicieron que su estómago diera una voltereta completa. La voz de él sonaba diferente por teléfono, más directa, pero también más personal de alguna manera que no podía explicar. Buenas tardes, señor Diego, logró articular, mientras su madre la observaba con los ojos llenos de expectativa y esperanza. Sofía, me gustaría conversar con usted personalmente. ¿Podría venir a mi oficina mañana a las 2 de la tarde? La pregunta generó una mezcla de alivio y nueva ansiedad. Por lo menos él quería verla de nuevo. Eso tenía que ser una buena señal. Por supuesto, señor. ¿Puedo preguntar sobre qué tema? Se atrevió a indagar, necesitando alguna pista sobre lo que la esperaba. Hubo una pausa del otro lado de la línea que pareció durar una eternidad. Prefiero conversarlo personalmente. Hasta mañana. Y con esa respuesta enigmática, la llamada terminó, dejando a Sofía con más preguntas que respuestas. Carmen se levantó inmediatamente y abrazó a su hija. Y entonces, ¿qué dijo? «Quiere verme mañana, pero no me dijo si conseguí el trabajo o no», respondió Sofía, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo que la tenía completamente desestabilizada. «Sea lo que Dios quiera, mi amor. Tú ya hiciste tu parte». Esa noche, Sofía apenas logró dormir. Su mente creaba todos los escenarios posibles, desde la posibilidad de que fuera solo una manera educada de rechazarla, personalmente, hasta la esperanza de que tal vez, solo tal vez, las cosas habían salido mejor de lo que imaginaba. La verdad oculta de esas horas de insomnio era que estaba desarrollando una fortaleza mental que no sabía que poseía. Cuando llegó al edificio de la constructora Herrera y Asociados 15 minutos antes de la hora pactada, Sofía se sintió completamente diferente a su primera visita. Esta vez caminó por ese lobby de mármol con una confianza que había ganado a través de la experiencia. Ya conocía el camino, sabía qué esperar del ambiente, y eso le daba una tranquilidad que se reflejaba en cada paso que daba. La misma recepcionista la saludó con una sonrisa genuina. «Señorita Guerrero, el señor Diego la está esperando». Había algo diferente en el tono de esa mujer. Una calidez que no había estado presente en su primer encuentro, como si Sofía hubiera pasado de ser una desconocida a alguien que pertenecía a ese espacio. Cuando Sofía entró a la oficina de Diego, notó inmediatamente que algo era diferente. Esta vez él no estaba sentado detrás de su imponente mesa de caoba. Estaba de pie, mirando por la ventana panorámica, y cuando se giró para recibirla, había una expresión en su rostro que ella no podía descifrar completamente. Parecía menos formal que la primera vez, su corbata estaba ligeramente aflojada y había una energía más relajada en todo su lenguaje corporal. «Sofía, gracias por venir. Por favor, siéntese», le dijo, señalando la misma silla donde
Había estado días atrás, pero esta vez el ambiente se sentía completamente diferente. Había una expectativa en el aire que la ponía nerviosa y emocionada al mismo tiempo. «Señor Diego, sobre la vacante», comenzó a decir, pero él la interrumpió con una sonrisa que transformó completamente su expresión. «Usted fue aprobada», dijo directamente, sin rodeos ni preámbulos. Su entrevista fue la mejor que tuvimos para esta posición. En ese momento, Sofía sintió como si una onda de alivio y alegría pura atravesara todo su cuerpo. Era como si todos esos meses de lucha, todas esas noches de preocupación, todos esos rechazos anteriores hubieran sido simplemente el camino necesario para llegar exactamente a este momento. «Muchas gracias, señor. Le prometo que no se va a arrepentir», logró articular mientras su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Tengo plena certeza de eso», respondió Diego, abriendo una gaveta y sacando algunos papeles. «Pero antes de formalizar todo, necesito explicarle algunos detalles sobre la función». Se levantó nuevamente y caminó hacia la ventana, como si estuviera organizando sus pensamientos antes de revelar información crucial. «Sofía, como mi asistente ejecutiva, usted tendrá acceso a información confidencial de la empresa, contratos, negociaciones, estrategias que pueden valer millones de pesos. Necesito a alguien en quien pueda confiar completamente». La seriedad en su voz dejaba claro que esta no era una responsabilidad que tomara a la ligera. «Puede contar conmigo», respondió ella sin dudarlo, entendiendo instintivamente que estaba cruzando un umbral hacia un nivel de confianza profesional que pocos experimentan. Diego se giró para mirarla directamente. «Además, habrá situaciones que requerirán que me acompañe en reuniones fuera de la oficina, algunas veces en horarios no convencionales, cenas de negocios, eventos de la empresa, y ocasionalmente necesitará viajar conmigo». La verdad oculta detrás de esa explicación era que Diego no solo estaba describiendo un trabajo, estaba pintando el cuadro de una transformación completa del estilo de vida de Sofía. Cada responsabilidad que mencionaba representaba una puerta hacia experiencias que jamás había imaginado posibles desde su pequeña casa en los barrios del sur. Diego volvió hacia su silla y la observó por un momento, con esa intensidad que ya se estaba volviendo familiar para Sofía. Había algo en su mirada que sugería que estaba en punto de adentrarse en territorio más personal, más delicado. «Sofía, ¿puedo ser completamente directo con usted?» «Por supuesto, señor», respondió ella, preparándose mentalmente para lo que pudiera venir. «Usted es diferente de las otras candidatas que entrevisté. Hay algo en usted, una determinación, una autenticidad que me impresionó profundamente». Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. «Pero también me di cuenta de que usted proviene de una realidad muy diferente a la mía. Eso puede ser desafiante». Sofía sintió que las mejillas se le sonrojaron ligeramente. No era la primera vez que alguien señalaba su origen humilde, pero la manera como Diego lo hacía no se sentía condescendiente, sino genuinamente preocupada. «Señor Diego, sé que vengo de un origen humilde, pero eso me ha hecho trabajar más duro para llegar donde estoy. No lo voy a decepcionar». «No se trata de que usted me decepcione», dijo Diego suavemente. «Se trata de si usted se va a sentir cómoda en este ambiente. Reuniones con clientes de alto nivel, eventos sociales, una dinámica empresarial que puede ser muy diferente a todo lo que ha conocido hasta ahora. ¿Está preparada para eso?». La pregunta la tomó por sorpresa, pero también despertó algo poderoso en su interior. Se enderezó en la silla y respondió con una convicción que sorprendió a ambos. «Señor Diego, puede que no haya nacido en este mundo, pero aprendo rápido. Y si hay algo que mi origen me enseñó, es a adaptarme y a trabajar con dignidad en cualquier situación». Diego sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su expresión facial. Esa es exactamente la respuesta que esperaba escuchar.
Abrió la gaveta nuevamente y sacó un contrato. Su salario será de 180,000 pesos mensuales para comenzar, con revisión en 6 meses, plan de salud completo, vale de comida y una ayuda de costo para transporte, considerando la distancia desde donde vive. Los ojos de Sofía se agrandaron como platos. Era mucho más de lo que había soñado jamás, más de lo que había considerado posible para alguien como ella. No sé qué decir. Muchísimas gracias, señor Diego. Las palabras salían entrecortadas, mezcladas con emociones que no podía controlar completamente. Diego, la corrigió él. Cuando estemos trabajando juntos, puede llamarme Diego. Señor Diego es demasiado formal para una sociedad de trabajo cercana. El impacto de esa simple corrección fue profundo. No era solo una cuestión de protocolo. Era una invitación a una relación profesional basada en respeto mutuo y confianza. «Está bien, Diego», respondió Sofía, y el nombre de él sonó extraño saliendo de sus labios, pero al mismo tiempo creaba una sensación de intimidad profesional que nunca había experimentado. Era como si esa simple corrección hubiera derribado una barrera invisible entre mundos que tradicionalmente no se mezclan. Diego se levantó, indicando que la reunión estaba llegando a su fin. «Sofía, comienza el lunes. Voy a pedirle a nuestra gerente de recursos humanos, Valeria, que la presente al equipo y le explique todos los procedimientos». Cuando él se puso de pie, ella hizo lo mismo, sintiendo una mezcla de emoción y responsabilidad que la llenaba completamente. «Bienvenida al equipo», dijo él, y esas 3 palabras resonaron en su alma como una confirmación de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando Sofía salió de ese edificio y caminó por las calles de Puerto Madero hacia la estación de autobús, apenas podía creer que todo esto fuera real. Había conseguido no solo un empleo, sino una oportunidad de transformación que iba mucho más allá de sus expectativas más ambiciosas. El fin de semana se convirtió en una preparación intensiva que reveló una faceta de Sofía que ni ella misma conocía completamente. Visitó tiendas del centro para comprar algunas piezas de ropa más adecuadas para el ambiente corporativo. Invirtió horas investigando sobre la empresa en 1900 Internet y hasta practicó frente al espejo cómo dirigirse a Diego sin sonar demasiado formal ni demasiado íntima. El lunes por la mañana, Sofía se despertó a las 4 de la madrugada, incluso antes de que sonara el despertador. Era increíble cómo la combinación de ansiedad y expectativa puede hacer que el cuerpo se prepare automáticamente para momentos cruciales. Se había acostado temprano, pero la emoción no la había dejado dormir profundamente. «Hija mía, te ves hermosa», le dijo Carmen, cuando Sofía salió de su cuarto vestida con un blazer negro y una falda hasta la rodilla. «Pareces una ejecutiva de verdad». Había algo emocionante en esas palabras, como si estuvieran presenciando la materialización de un sueño que había parecido imposible apenas una semana atrás. «Mamá, ¿y si no logro seguir el ritmo? ¿Y si cometo algún error?», preguntó Sofía, mostrando esa vulnerabilidad que acompaña a todos los grandes cambios de vida. Carmen ajustó el collar de su hija con el cariño de siempre. «Sofía Guerrero, tú naciste para triunfar. No olvides de dónde vienes, pero tampoco dejes que eso te limite». El viaje hasta el centro esa primera mañana se sintió diferente a todos los anteriores. Sofía ya no era una candidata nerviosa, era una empleada nueva, con propósito y dirección. Cuando llegó al edificio a las 8 de la mañana, respiró profundo y entró con la confianza que había estado cultivando durante todo el fin de semana. «Buenos días, Sofía». La recepcionista la saludó calurosamente. «Es tu primer día. Valeria te está esperando en el 10º piso». Había algo reconfortante en esa familiaridad, como si ya fuera parte del ecosistema de esa empresa que había admirado desde la distancia.
Cuando las puertas del elevador se abrieron en el 10º piso, Sofía se encontró con un ambiente completamente diferente al silencio ejecutivo de la oficina de Diego. Aquí había movimiento constante, personas transitando con propósito, teléfonos sonando constantemente y una energía de trabajo intenso que era casi palpable. «Debe ser Sofía». Se acercó una mujer de aproximadamente 40 años, cabello rubio recogido en un moño impecable y una sonrisa que irradiaba profesionalismo. «Soy Valeria, gerente de recursos humanos, lista para conocer tu nueva casa». Las siguientes 2 horas fueron un verdadero torbellino de información que reveló los bastidores de cómo funcionaba realmente una empresa de esa magnitud. Valeria la llevó a través de diferentes departamentos, cada uno con su propia personalidad y ritmo de trabajo. Le explicó sistemas internos, protocolos de comunicación y una cantidad impresionante de detalles que Sofía absorbía como una esponja. «Tu mesa está aquí», le explicó Valeria, señalando una estación de trabajo moderna y bien equipada, estratégicamente ubicada cerca de la oficina de Diego. «Vas a trabajar directamente con él, entonces tu ubicación es clave para la eficiencia». Era fascinante observar cómo cada detalle en esa empresa estaba pensado estratégicamente. «Él llega siempre a las 9 en punto y espera que ya estés organizada para el día», continuó Valeria, y Sofía tomaba notas meticulosas en un cuaderno pequeño. Quería demostrar desde el primer momento que estaba tomando todo completamente en serio. Entonces Valeria bajó la voz y se acercó un poco más, como si estuviera a punto de compartir información confidencial. «Sofía, Diego es muy profesional, pero también extremadamente exigente. Valora la eficiencia y la discreción por encima de todo. Si recuerdas eso, te va a ir muy bien». Esas palabras contenían una verdad oculta que iba más allá de una simple advertencia laboral. Valeria estaba revelando las dinámicas internas del poder empresarial, enseñándole códigos no escritos que determinarían su éxito o fracaso en esa posición. Era como recibir un mapa secreto para navegar en territorios desconocidos. «Entendido», respondió Sofía, sintiendo una mezcla de gratitud y determinación. La mentalidad que había estado desarrollando durante esos días de preparación se estaba consolidando en algo mucho más sólido. La comprensión de que el éxito no dependía solo de competencias técnicas, sino de adaptabilidad e inteligencia emocional. A las 9 en punto, exactamente, Sofía escuchó esa voz familiar saludando a las personas que pasaban por el pasillo. Se enderezó inmediatamente en su silla y verificó que todo estuviera perfecto en su nueva estación de trabajo. Su corazón se aceleró, no tanto por nerviosismo como por la expectativa de demostrar que había tomado la decisión correcta al contratarla. «Buenos días, Sofía». Diego se detuvo frente a su escritorio y ella notó que parecía aún más imponente en el ambiente de trabajo que en su oficina privada. Había una energía diferente, más intensa, más empresarial. «¿Lista para comenzar?» «Buenos días, Diego». «Sí, estoy lista», respondió, sorprendiéndose de lo natural que sonó su nombre en sus labios esta vez. Diego asintió con aprobación y entonces comenzó lo que sería su bautismo de fuego en el mundo corporativo de alto nivel. «Perfecto. Necesito que organices mi agenda para hoy. Prepares los reportes de la obra de Córdoba y confirmes la reunión de las 11 con los inversionistas». Dijo todo esto casi sin respirar, como si fuera una sola oración. Sofía anotaba frenéticamente, tratando de no perder ningún detalle. «También necesito que canceles mi cita de las 3 y la reprogrames para el jueves. Llames al estudio de abogados para confirmar si los contratos están listos y me traigas un café sin azúcar». La velocidad con la que Diego procesaba y comunicaba información era asombrosa. Era como participar en una orquesta donde él era el director exigente y ella tenía que aprender a tocar al ritmo correcto desde el primer compás.
Cada tarea que mencionaba requería conocimientos específicos que ella aún no poseía completamente. Pero había algo emocionante en ese desafío. Cuando fue a buscar el café, Sofía se encontró frente a una máquina profesional que parecía más compleja que cualquier electrodoméstico que hubiera visto en su vida. Estaba tratando de descifrar los botones cuando escuchó una voz amigable detrás de ella. «El primer día siempre es difícil», dijo un hombre joven, bien vestido con una sonrisa simpática. «Soy Mateo, trabajo en el área financiera. Tú debes ser la nueva asistente de Diego». «Sí, Sofía, mucho gusto», respondió ella, agradecida por encontrar una cara amigable en medio de tanto información nueva. «Déjame ayudarte con eso», dijo Mateo, operando la máquina con facilidad. «Diego es muy específico con su café. Fuerte, sin azúcar y siempre en la taza de porcelana, nunca en vaso desechable». Esos detalles aparentemente pequeños revelaban algo fascinante sobre las dinámicas del mundo empresarial. No se trataba solo de competencias técnicas. Había códigos, preferencias y sutilezas que determinaban la eficiencia y, más importante, la percepción profesional. «Gracias», dijo Sofía, genuinamente agradecida. «Aún estoy aprendiendo todo». Mateo sonrió comprensivamente. «Es normal. Diego es exigente, pero también justo. Si haces un buen trabajo, él lo reconoce». Cuando Sofía regresó con el café, Diego estaba al teléfono manejando lo que sonaba como una negociación compleja. Ella colocó la taza cuidadosamente en su escritorio y volvió a su puesto de trabajo. Él hizo un gesto discreto de agradecimiento sin interrumpir su conversación, un detalle que le confirmó que había tomado la decisión correcta al escuchar los consejos de Mateo. Durante el resto de la mañana, Sofía se concentró en cada tarea como si fuera un examen final. Reorganizó la agenda de Diego, confirmó las reuniones y comenzó a entender el ritmo frenético pero organizado de ese mundo empresarial. Era fascinante observar cómo cada llamada telefónica podía involucrar millones de pesos, cómo cada decisión tenía consecuencias que se extendían mucho más allá de esa oficina. Cuando llegó la hora del almuerzo, ella estaba mentalmente agotada, pero también energizada por la adrenalina del aprendizaje acelerado. Valeria se acercó a su escritorio con una sonrisa comprensiva. «¿Cómo fue la mañana?» «Intensa», admitió Sofía, «pero creo que estoy empezando a entender el ritmo». Justo en ese momento, Diego salió de su oficina. «Sofía, necesito que me acompañe al almuerzo. Vamos a encontrarnos con un cliente importante y necesito que tome algunas notas». Sofía miró a Valeria, quien le dio una sonrisa de aliento, y rápidamente tomó su bolsa. «No necesita nada más. Vamos al restaurante aquí en el edificio», le dijo Diego mientras se dirigían al elevador. Durante el descenso, él le explicó los detalles básicos. «El cliente que vamos a encontrar es Antonio Morales, dueño de una cadena de hoteles. Está considerando nuestros servicios para un nuevo emprendimiento. Quiero que observe cómo reacciona a nuestras propuestas y tome nota de sus principales preocupaciones». El restaurante era elegante, con decoración moderna y una vista panorámica de Puerto Madero. Sofía se sintió ligeramente fuera de lugar, pero recordó las palabras de su madre sobre mantener la dignidad en cualquier situación. Diego la condujo hasta una mesa, donde ya los esperaba un hombre de mediana edad, cabello canoso y una sonrisa confiante. «Antonio, gracias por venir. Esta es Sofía, mi nueva asistente ejecutiva», dijo Diego. «Mucho gusto, Sofía. Diego me ha hablado muy bien de usted», respondió Antonio, y esas palabras la sorprendieron. Diego había hablado de ella con un cliente. Durante el almuerzo, Sofía observó atentamente cómo Diego manejaba la conversación. Era carismático, pero también técnico cuando era necesario. Hacía preguntas inteligentes y realmente escuchaba las respuestas. Ella tomaba notas discretamente, registrando los puntos importantes que Antonio mencionaba
sobre sus expectativas y preocupaciones. Entonces, en medio de la conversación, Antonio se dirigió directamente a ella. «Sofía, ¿cuál es su impresión sobre el proyecto que estamos discutiendo?» La pregunta la tomó completamente desprevenida. Miró rápidamente a Diego, quien la alentó con un gesto casi imperceptible. «Señor Morales, por lo que he entendido, usted está buscando un socio que comprenda que la hotelería no es solo construcción, sino crear experiencias. La ubicación que han elegido tiene un potencial turístico enorme, y creo que nuestra empresa puede aportar valor no solo en la construcción, sino en la planificación estratégica del emprendimiento». Antonio sonrió y miró a Diego. Impresionante. Eligió muy bien. La verdad oculta de ese momento era que Sofía había demostrado algo que va más allá de competencias técnicas: la capacidad de sintetizar información compleja y comunicarla de manera clara y estratégica. 2 semanas habían pasado desde que Sofía comenzó a trabajar, y ella sentía que estaba empezando a encontrar su ritmo en ese mundo empresarial de alta velocidad. Conocía mejor los procedimientos, los clientes importantes, y principalmente había comenzado a entender cómo funcionaba la mente estratégica de Diego. Esa mañana de jueves llegó al edificio con la confianza que había ido construyendo día a día, pero algo era diferente. Había una tensión en el aire que no podía identificar claramente. Diego estaba en su oficina con la puerta cerrada, hablando por teléfono en un tono más alto de lo normal. Sofía notó que varios empleados pasaban por el pasillo con expresiones preocupadas, intercambiando miradas que sugerían que algo importante estaba sucediendo. Valeria se acercó a su escritorio con una expresión inquieta. «¿Sabes qué está pasando? Diego está así desde que llegó esta mañana». Sofía negó con la cabeza. «No tengo idea. Tenía algunas reuniones programadas para hoy, pero nada que pareciera problemático». En ese momento, la puerta de la oficina de Diego se abrió bruscamente. Él salió con el teléfono aún en la mano y una expresión sombría que Sofía nunca había visto antes. «Sofía, necesito que cancele todas mis reuniones de hoy. Tenemos una situación crítica en la obra de Córdoba». Sofía se levantó inmediatamente, activando esa mentalidad de resolución de problemas que había estado desarrollando. ¿Qué ocurrió? Problemas legales con el terreno. Parece que hay una cuestión de herencia que no fue identificada antes del inicio de la construcción. Necesito ir hasta allá para resolver esto personalmente. Diego pasó la mano por el cabello, un gesto que Sofía había aprendido a reconocer como señal de estrés extremo. Era fascinante observar cómo incluso los líderes más seguros tienen momentos de vulnerabilidad cuando enfrentan crisis que pueden amenazar todo lo que han construido. «¿Quiere que organice el viaje?», preguntó Sofía, ya mentalmente preparándose para investigar vuelos, hoteles y todos los detalles logísticos necesarios. «Sí, necesito estar allá hoy mismo». Diego hizo una pausa, como si estuviera evaluando una decisión importante. «Sofía, necesito que venga conmigo». La declaración la tomó completamente por sorpresa. Sería su primer viaje de trabajo, pero la seriedad de la situación la tenía más preocupada que emocionada. «Voy a necesitar apoyo para documentar todo y organizar las reuniones allá. Este proyecto vale 15 millones de pesos. Si no resolvemos esto, podemos perder no solo el proyecto, sino también nuestra credibilidad en el mercado». La verdad oculta de esa crisis era que representaba mucho más que un problema legal. Era una revelación sobre las dimensiones reales del mundo empresarial, donde las decisiones incorrectas pueden tener consecuencias devastadoras. Sofía estaba a punto de experimentar los bastidores del liderazgo bajo presión extrema. «Por supuesto, voy a organizar todo inmediatamente», respondió con una determinación que sorprendió a ambos. En ese momento, algo cambió en la dinámica entre ellos. Ya no era solo una asistente ejecutiva,
Se estaba convirtiendo en una socia estratégica en momentos de crisis. 2 horas después, Sofía estaba en un automóvil con Diego, viajando por las rutas argentinas hacia Córdoba. Durante el trayecto, pudo observar un lado completamente diferente de él. Diego estaba claramente preocupado, pero también absolutamente enfocado, haciendo llamadas constantes y explicándole los detalles del problema mientras conducía. Sofía, esta obra representa mucho más que dinero, le dijo durante uno de los momentos de silencio entre llamadas. Si no resolvemos esto correctamente, podemos perder no solo el proyecto, sino también nuestra reputación en el sector. Era fascinante ver cómo la presión revelaba las verdaderas dimensiones de lo que significa liderar una empresa de esa magnitud. Vamos a resolverlo, respondió ella con una convicción que la sorprendió a sí misma. Juntos. Diego la miró rápidamente y sonrió por primera vez desde la mañana. Gracias por la confianza. La reunión en Córdoba se extendió hasta las 9 de la noche. Sofía había acompañado a Diego en encuentros tensos con abogados, ingenieros y el heredero que estaba cuestionando la venta del terreno. Ella tomó notas detalladas, organizó documentos y hasta sugirió algunas soluciones que impresionaron a los profesionales presentes. Era increíble cómo la crisis había activado capacidades que ni ella sabía que poseía. Conseguimos un plazo de 2 semanas para resolver todo, dijo Diego cuando finalmente salieron del escritorio del abogado. No es lo ideal, pero es viable. Sofía notó que él parecía agotado, pero también aliviado. Había sido un día intenso que habría desestabilizado a cualquiera. ¿Está bien? Fue un día muy largo, preguntó Sofía, mostrando una preocupación genuina que iba más allá de lo meramente profesional. Sí, solo cansado y con hambre, no paré para almorzar. Yo tampoco, admitió ella, dándose cuenta de que había estado tan concentrada en la crisis que había olvidado completamente las necesidades básicas. Vamos a cenar antes de volver a Buenos Aires. Conozco un lugar aquí que sirve comida casera muy buena. El restaurante que Diego eligió era completamente diferente a los lugares elegantes donde ella lo había acompañado en reuniones de negocios. Era un ambiente acogedor, con mesas de madera y decoración simple que la hizo sentir más relajada. «Estuviste muy bien hoy», le dijo Diego después de pedir la comida. «Tus notas fueron precisas, y esa sugerencia sobre consultar el registro de propiedades del municipio vecino fue brillante». Sofía se sonrojó ligeramente. «Gracias, solo pensé que tal vez...» «No, Sofía, no necesitas minimizar tu contribución. Tuviste una idea excelente y la expresaste en el momento correcto. Eso es lo que diferencia a una asistente común de una verdadera socia de trabajo». La palabra socia hizo algo extraño en el estómago de Sofía. Era un reconocimiento que iba mucho más allá de lo que había esperado cuando comenzó a trabajar. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Sofía después de un momento, tomando un sorbo de agua para armarse de valor. «Por supuesto», respondió Diego, con esa atención completa que ya se había vuelto familiar para ella. «¿Por qué me elegiste? Quiero decir, debiste haber tenido candidatas con mucha más experiencia». Diego se quedó en silencio por un momento, jugando con la servilleta sobre la mesa. «¿Quieres una respuesta honesta o diplomática?» «Honesta», dijo ella sin dudarlo. «Me intrigaste desde el primer minuto. Había algo en tus ojos, una determinación, una hambre de crecer que reconocí inmediatamente». Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. «Y no trataste de impresionarme fingiendo ser alguien que no eres. Eso es extraordinariamente raro en mi mundo». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Había algo en la forma como él la miraba que iba más allá del reconocimiento profesional. Y ahora, después de estas semanas trabajando juntos, Diego la miró directamente a los ojos. «Ahora sé que mi instinto estaba completamente correcto. No eres solo una empleada, Sofía. Eres
Fue interrumpido por el mesero trayendo la comida y el momento se desvaneció, pero las palabras no dichas quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Durante el viaje de regreso a Buenos Aires, el silencio en el automóvil estaba cargado de una tensión diferente. Sofía miraba por la ventana, perdida en pensamientos, mientras Diego conducía concentrado. Ella no podía negar que se sentía atraída hacia él, pero también sabía que la situación era complicada. Él era su jefe, venían de mundos completamente diferentes, y ella no tenía certeza de si estaba interpretando correctamente las señales que él parecía estar enviando. Las semanas siguientes al viaje a Córdoba trajeron un cambio sutil, pero perceptible en la dinámica entre Sofía y Diego. Había una intimidad diferente en sus interacciones, miradas que duraban un poco más de lo necesario, conversaciones que se extendían más allá de lo requerido para el trabajo, y una conciencia mutua que cargaba el aire de una tensión magnética. Esa mañana de viernes, Sofía estaba organizando los reportes mensuales cuando su teléfono sonó. Era una periodista de una revista especializada en construcción que quería entrevistar a Diego sobre los jóvenes emprendedores del sector. Después de coordinar la cita, la periodista le preguntó si estaría dispuesta a dar algunas declaraciones sobre cómo era trabajar con él desde una perspectiva más personal. Sofía había ido a consultar con Diego sobre esa solicitud cuando escuchó una voz femenina que no reconocía. «Disculpen», dijo la voz, y cuando Sofía se giró, vio a una mujer elegante, cabello rubio perfectamente arreglado, usando un vestido que probablemente costaba más que su salario mensual. «Isabela», dijo Diego levantándose inmediatamente, y Sofía notó una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de sorpresa y algo que parecía incomodidad. «Hola, amor, pensé en hacerte una sorpresa y almorzar contigo hoy». Sofía sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Por supuesto que él tenía a alguien. ¿Cómo había sido tan ingenua? La verdad oculta de ese momento era que sus sentimientos hacia Diego habían crecido mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. La mujer se acercó a Diego y lo besó levemente en la mejilla, pero sus ojos estaban fijos en Sofía con una curiosidad que no pasó desapercibida. «Isabela, esta es Sofía, mi asistente ejecutiva. Sofía, Isabela es una antigua amiga», dijo Diego, y la excitación en esa presentación no fue ignorada por ninguna de las dos mujeres. «Mucho gusto, Sofía. Diego ha mencionado mucho sobre su nueva asistente», respondió Isabela con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Sofía forzó una sonrisa profesional. «Diego, voy a confirmar los detalles de la entrevista por email», y salió rápidamente de la oficina, sintiendo que necesitaba aire fresco y espacio para procesar lo que acababa de suceder. El resto del día transcurrió en una tensión silenciosa. Sofía logró mantener su profesionalismo, pero una parte de su mente estaba constantemente distraída. Diego e Isabela habían salido a almorzar y regresaron a las 4 de la tarde, conversando en voz baja mientras caminaban por la oficina. Cuando Diego la llamó a su oficina al final del día, Sofía se preparó mentalmente para mantener la compostura. «Sobre la entrevista de la revista», comenzó Diego, pero ella lo interrumpió. «No se trata de la entrevista», dijo él, caminando hacia la ventana con las manos en los bolsillos. «Se trata de esta mañana, sobre Isabela». «Diego, su vida personal no es de mi incumbencia. Somos colegas de trabajo», respondió Sofía, aunque las palabras salieron con menos convicción de la que pretendía. «¿Solo somos colegas de trabajo?», preguntó él, girándose para mirarla directamente. La pregunta quedó suspendida en el aire, como una revelación que cambiaría todo. «Isabela y yo tenemos historia, una historia larga y complicada. Terminamos hace 6 meses porque nos dimos cuenta de que somos muy diferentes, queremos cosas diferentes de la vida». Diego se acercó a su escritorio.
Ella apareció hoy porque está tratando de reconciliarse, pero yo no quiero volver. ¿Por qué?, preguntó Sofía antes de poder controlarse. Porque en estos últimos meses descubrí que hay cosas más importantes que la compatibilidad social o las expectativas familiares. La transformación en la atmósfera de la oficina era palpable. ¿Cómo qué?, susurró Sofía. Como conexión real. Como admirar verdaderamente a la persona con quien estás, como sentirte más vivo cuando ella está cerca. Su corazón se detuvo. Él estaba hablando de ella. Sofía, sé que esto es complicado. Sé que somos de mundos diferentes, que soy tu jefe, que hay 1000 razones por las cuales esto sería una mala idea, continuó Diego, acercándose más. Pero no puedo negar lo que siento. Me estoy enamorando de ti. 6 meses después, Sofía estaba en su nueva oficina como coordinadora de proyectos, una posición que había ganado por mérito propio después de demostrar repetidamente su competencia. Cuando Diego la llamó desde Córdoba para contarle que habían conseguido un nuevo contrato millonario, ella sonrió sabiendo que habían construido algo extraordinario juntos, tanto profesional como personalmente. Esa noche, cuando Diego regresó de Córdoba, la llevó al mismo restaurante sencillo donde habían compartido aquella primera cena después de resolver la crisis legal. Había algo poético en volver al lugar donde todo había comenzado a cambiar entre ellos. ¿Sabes?, dijo Diego, tomando la mano de Sofía sobre la mesa. A veces todavía no puedo creer que todo esto sea real. Que encontré no solo a la mejor socia de trabajo que podía imaginar, sino también al amor de mi vida. Sofía sonrió, sintiendo esa calidez que solo él podía despertar en ella. «Y yo que pensaba que solo estaba buscando un empleo», respondió, recordando a esa joven, nerviosa, que había llegado a Puerto Madero con un traje comprado con 2 meses de ahorros. «Encontré mi vida entera». «Sofía», dijo Diego de repente, pareciendo nervioso por primera vez en meses, «¿cómo te sentirías sobre hacer esto oficial?». Ella frunció el ceño, confundida, hasta que lo vio sacar una pequeña caja de su bolsillo. «Nosotros. Sofía Guerrero, cambiaste mi vida de todas las formas posibles. Me enseñaste que el éxito no es solo dinero o estatus, sino tener a alguien a tu lado que te desafía a ser mejor cada día. ¿Te quieres casar conmigo?». Con lágrimas en los ojos, Sofía pensó en el viaje que la había traído hasta ahí, desde aquella madrugada nerviosa en su pequeña casa hasta este momento que parecía salido de un sueño. «Sí», susurró, «sí, quiero». Y así, lo que comenzó como una simple entrevista de trabajo se convirtió en la historia de cómo 2 personas de mundos diferentes descubrieron que el amor verdadero no conoce fronteras, que la autenticidad siempre vence a las apariencias y que a veces las mejores oportunidades de la vida vienen disfrazadas de algo completamente diferente. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia resonó contigo de alguna manera especial.